A ver, estudiantes del nivel pre, en esta oportunidad dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es la defensa nacional. ¿Ya? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la seguridad y la defensa nacional, está enmarcado dentro de nuestra Constitución política, específicamente a partir del artículo 163 hasta el artículo 171 que nos habla sobre la defensa nacional. ¿De quién es parte específicamente la defensa nacional? Específicamente quien se encarga de esta defensa nacional es el Estado peruano, ¿no? Mediante sus distintas instituciones públicas y mediante los asuntos políticos y mediante los asuntos militares. ¿Está claro? Listo. Tomando en cuenta estas consideraciones, vamos a poder determinar algunos criterios en cuanto a lo que es la defensa nacional. A ver, la defensa nacional, jovencitos, nos dice que es un conjunto de previsiones y de acciones que adopte el gobierno permanentemente para garantizar la supervivencia de nuestro Estado. Entonces, cuando hablamos de defensa nacional, el Estado específicamente tiene que adoptar un conjunto de previsiones, un conjunto de acciones específicamente para que garantice la supervivencia de nuestro Estado. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la defensa nacional, está impartido principalmente por asuntos políticos que deliberan específicamente los poderes de Estado y asuntos específicamente militares que son determinados obviamente por las instituciones idóneas encargadas de ello. A ver, otras características que podríamos visualizar dentro de esto, de esta defensa nacional, que está enmarcado por las Fuerzas Armadas, como ya te hice mención, y la Policía Nacional del Perú, cada uno con sus respectivas características y funciones que a continuación visualizaremos. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que tomar en cuenta entonces es que el sistema de seguridad y defensa nacional, más conocido como el SIDENA, se encarga específicamente de garantizar, como dice, la seguridad nacional, la seguridad de todo nuestro territorio. Y todo este sistema de seguridad y defensa nacional está dirigido principalmente por lo que es el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe máximo tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú. ¿Está claro? Tengamos en cuenta, entonces sobre él recae las distintas acciones que mediante las instituciones públicas, mediante las medidas políticas, va a determinar en cuanto a dar solución frente a los problemas que se presenten, ¿no? Obviamente cuando vemos o visualizamos que exista invasión por parte de otro Estado, obviamente ahí es donde se activa nuestro sistema de seguridad nacional, ¿no? Nuestro Estado. ¿Para qué? Para poder garantizar la supervivencia de nuestro Estado, ¿no? De nuestro Estado peruano. Bien, miren acá, jovencitos, lo primero que vamos a visualizar en esta partecita son las características que tiene el sistema de defensa nacional. Dentro de las características del sistema de defensa nacional, vamos a ver, nos dice que es integral y permanente. Es permanente, ya que nuestro sistema de defensa nacional tiene que estar específicamente activo, como se dice, ¿no? Ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Debe de estar alerta, como se dice, ¿no? Es integral, ¿por qué? Porque todo está enmarcado a la Constitución Política del Perú y quien es el jefe máximo de quien es jefe máximo y específicamente el encargado de garantizar la seguridad nacional está determinado o radica en lo que es el presidente de la República. Por otra parte, nos dice que actúa
en el ámbito interno y en el ámbito externo. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del ámbito interno se encargará de resolver los problemas que ocurren de repente dentro de la sociedad, ¿no? Los problemas constantes y latentes que se determinan, ¿no? Y de igual manera actúa en el ámbito externo, ¿no? Como ya les dije, esto está determinado de repente por ideales que van a tener otros estados sobre nuestro estado, y obviamente van a querer invadir, específicamente quitándonos nuestro territorio, para lo cual ahí se activará, ¿cómo se dice?, nuestro sistema de defensa nacional, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Claro. Otra característica es que actúa sobre todo tipo de agresión. Obviamente, el sistema de defensa nacional se va a encargar de actuar sobre todo tipo de agresión que puede ocurrir dentro de nosotros, ¿no? Agresiones por parte de otros países, de repente intento de quitarnos espacios geográficos que nos pertenecen, nuestros recursos naturales y todo ello. De igual manera, no nos olvidemos que el sistema de defensa nacional es un sistema, como dice acá, preventivo y sistemático, ¿no? Es un conjunto sistemático, todo organizado, cumplen cada uno de ellos sus respectivas funciones, ¿no? Y obviamente es preventivo porque nos pone en alerta a lo que podría ocurrir, ¿no? Está al tanto a estas situaciones que podrían ocurrir dentro de la coyuntura mundial de parte de nuestro estado para con nosotros. Ya. Entonces, jovencitos, como hemos podido visualizar, la defensa nacional, chicos, nos dice que específicamente se garantiza la seguridad nacional, ¿no? Y esto está dirigido por el presidente de la República. ¿Qué más? Vamos a ver que el presidente de la República y dentro de la Constitución Política del Perú nos habla sobre los organismos tutelares, ¿no? Que son las instituciones creadas por la Constitución Política del Perú para garantizar la seguridad nacional. ¿Y sobre cuál recae esto? Va a recaer específicamente por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional del Perú, que a continuación vamos a pasar a explicar. Vamos en primer lugar a lo que es las Fuerzas Armadas, jovencitos. A ver, las Fuerzas Armadas, chicos, nos dice desde la Constitución que es la institución encargada de asegurar la integridad territorial, la soberanía y la independencia del Perú. Las Fuerzas Armadas tienen por función esto, ¿no? Buscar la soberanía, buscar específicamente que nosotros como Estado tomemos nuestras propias decisiones sin la intromisión de otros estados. Eso es lo que busca específicamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Obviamente estas Fuerzas Armadas se van a activar cuando se visualice una amenaza por parte del exterior porque está vulnerando nuestra soberanía. ¿Está bien? Otro, va a asegurar la integridad territorial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros espacios geográficos, nuestros espacios físicos no pueden ser arrebatados por ningún otro país. Obviamente, y si ocurriese ello, nuestras Fuerzas Armadas actuarán de manera inmediata. De igual manera, buscarán la independencia. Como Estado, nosotros somos independientes desde 1821. No dejaremos que existan estados que quieran de repente hacernos colonias o dependencias de ellos, ¿no? A eso hace mención. Entonces, no te olvides que las Fuerzas Armadas se encargan específicamente de salvaguardar la integridad de nuestro Estado desde el ámbito externo, ¿no? Fundamentalmente. Pero hay una excepción dentro de nuestro Estado peruano, dentro del orden interno, donde las Fuerzas Armadas pueden salir, y hoy en día lo evidenciamos frente a esta situación, frente a esta pandemia, que vendría a ser específicamente el régimen de excepción. Las Fuerzas Armadas, únicamente cuando nos encontramos en este régimen de excepción, específicamente en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden salir a salvaguardar
las conductas sociales que se despliegan por una situación que es, como vuelvo a reiterar, el estado de emergencia. ¿Está claro? Es la única excepción donde, vuelvo a reiterar, las Fuerzas Armadas pueden salir a salvaguardar, a cuidar a la sociedad, a la nación dentro de todo nuestro territorio. Bien, por otra parte, jóvenes, vamos a ver que las Fuerzas Armadas tienen específicamente una clasificación, ¿no? Se dividen en lo que es el ejército peruano, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que dentro de lo que es la Marina de Guerra se encargará de salvaguardar el litoral costero, se encargará de salvaguardar nuestras 200 millas marítimas, se encargará de salvaguardar la riqueza ictiológica de nuestro país. Obviamente cuando hablamos de la Marina de Guerra está enmarcado mediante el almirante Miguel Grau, es el héroe máximo de la Marina de Guerra, ¿no? Por otra parte, la Fuerza Aérea obviamente se encargará de salvaguardar nuestra soberanía dentro del espacio aéreo, ¿no? Obviamente a salvaguardar a que ningún avión o qué sé yo, alguna nave que pueda volar tenga que específicamente ingresar a nuestro territorio sin pedir, obviamente, permiso. Y por otra parte tenemos al ejército peruano, que de igual manera actúa, al igual que los demás, y sale específicamente frente a estas circunstancias que podrían ocurrir por tierra, como se dice, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que las Fuerzas Armadas están enmarcadas específicamente en estas instituciones, ¿no? El ejército peruano, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, ¿no? Obviamente estas Fuerzas Armadas, como les hacía mención, se encargan de salvaguardar la integridad, se encargan de salvaguardar la soberanía de nuestro Estado, ¿no? Frente a amenazas que provengan del exterior. Y no te olvides que las Fuerzas Armadas salen a cuidar específicamente a las calles cuando nos encontramos en un régimen de excepción que es el estado de emergencia. Bien, esa es la otra partecita. Ahora lo que vamos a poder visualizar, nos toca hablar de la Policía Nacional del Perú. Bien, por otra parte, como te decía mención, tenemos acá lo que es la Policía Nacional del Perú, más conocida como la PNP, quien es otro organismo tutelar creado por la Constitución Política, obviamente que va a tener sus propias funciones. A ver, vamos a visualizar. Nos dice que la Policía Nacional del Perú es la que se encarga ya no del orden externo, ¿no? Cuando hay amenazas sobre nuestra soberanía, sino se encarga, miren acá, de garantizar el orden interno. El orden interno. ¿Ya? Eso es su función primordial. Ustedes saben que la Policía Nacional están ahí, ¿no? Alertas y específicamente actúan para poder resolver los problemas que ocurren dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra nación. Vamos, otro. Garantiza el libre ejercicio de los derechos humanos. La Policía Nacional, acá lo que nos hace mención es garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos, que se respeten estos derechos humanos, estos derechos fundamentales que están escritos en la Constitución, ¿no? Ellos tienen que salvaguardar específicamente por esta integridad. De igual manera nos habla sobre lo que busca la Policía Nacional, es el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, ¿no? A que los ciudadanos puedan desplegarse, como dice, con suma libertad, con suma confianza, para que puedan realizar todas sus actividades económicas, sin que específicamente de repente los delincuentes puedan actuar de esa manera negativa, ¿no? Garantizar el cumplimiento de las leyes, ¿no? Obviamente los policías se basan a las leyes que están determinadas a la Constitución política y ellos tienen que hacer respetar específicamente esas leyes, obviamente entre las relaciones sociales que ocurren entre los ciudadanos, ¿no? Entre todas las personas. Otro, salvaguardar la seguridad del patrimonio público y privado, ¿no? Cuidar específicamente las instituciones públicas
y de igual manera salvaguardar las instituciones privadas, ¿no? Cuando hablamos de las instituciones públicas podría ser de repente cuidar el Banco de la Nación, ¿no? Cuando hablamos de las instituciones privadas podríamos hablar el salvaguardar específicamente una institución privada, ¿no? Eso es responsabilidad dentro de la policía. Otro, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, ¿no es cierto? Miren, prevenir, tiene que estar alerta cuando hay específicamente la delincuencia ahí al acecho, ¿no? Investigar qué es lo que ha ocurrido, la policía especializada, ¿no? Y combatir la delincuencia, jovencito, obviamente ya con sus distintas subinstituciones especializadas darán solución a estos problemas, ¿no? Y miren acá en la última característica, vigilar y controlar las fronteras, ¿no? Los encargados de vigilar y controlar las fronteras de nuestro Perú con nuestros vecinos países de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, los encargados de salvaguardar a que las personas ingresen o salgan de nuestro país, obviamente recaen sobre la Policía Nacional del Perú. Entonces tengan en cuenta que esta institución tiene mucha labor hoy en día que cumplir, ¿no? Y obviamente se requiere que ellos se basen mediante la Constitución Política del Perú para que su integridad como institución siga prevaleciendo, ¿no? Y no específicamente buscar o ganarse específicamente negatividades dentro de la sociedad, ¿no? Que hacen mención que no cumplen a veces su trabajo como debe ser, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que si ellos se basan mediante las leyes y los reglamentos, cumplirán una mejor función de lo que ya están realizando. ¿Está claro? Listo. Culminado esto, ahora nos vamos a ir a lo que es actividad en el aula. Nos dice, tiene por finalidad fundamental garantizar y mantener y establecer el orden interno, como prestar ayuda a las personas y otros, ¿no es cierto? ¿Quién es? La Policía Nacional del Perú. Clave la D. 3. Constituye campos de la defensa nacional. Ustedes saben, cuando hablamos de la defensa nacional, es en el ámbito político, en el ámbito geográfico, territorial, en el ámbito específicamente de la soberanía como Estado, ¿no? El que constituye un campo de la defensa nacional, excepto el aspecto psicosocial. Obviamente en eso no va a abarcar nuestra defensa nacional, ¿no? 5. Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno de conformidad al artículo 137 en caso de... ¿En qué caso las Fuerzas Armadas pueden cuidar el orden interno de nuestro país? Cuando se encuentran en estado de emergencia, ¿no? Por ende, la clave es la A. 7. El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante... El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. No. Clave la E. 9. ¿Cuándo se celebra el Día de la Defensa Nacional? El 27 de agosto, ¿no, jovencitos? Donde se conmemora la reincorporación de Tacna hacia nosotros. Bien, 11. ¿No es característica de la defensa nacional? Dentro de las características es integral, permanente, preventivo, sistemático. Obviamente es inoportuno, no, más bien debe decir es oportuno. Clave, la E. 13. ¿No es un miembro nato del Consejo de Defensa Nacional? ¿Quiénes conforman el Consejo de Defensa Nacional? Está el Presidente de la República, obviamente. Está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Primer Ministro, específicamente, ¿no? Y obviamente quien no es parte de este miembro es el Comandante General del Ejército. Ya, jovencitos, la clave sería la D. No nos olvidemos la actividad. Habiendo culminado ello, resolver los números pares en tu módulo y transcribir la pizarra. Eso es todo. No te olvides de enviar tu tareita de esta semana. Hasta luego.